1 de febrero de 2026. Eran las 2 de la mañana en Tucson, Arizona. Una cámara de timbre captó a un hombre enmascarado, armado con guantes negros y una mochila, intentando arrancar el dispositivo de la puerta. Cuando no pudo quitarlo, lo tapó con hojas de una maceta. Adentro de esa casa dormía Nancy Guthrie, una mujer de 84 años. Tenía marcapasos, tomaba medicamentos vitales todos los días, vivía sola y alguien la había estado observando durante semanas. Para cuando amaneciera, Nancy había desaparecido. Su sangre estaba en la entrada de su casa. Nadie sabe dónde está, pero lo que pasó después de que el mundo se enteró de este secuestro, lo que explotó en redes sociales en cuestión de horas, conectó este crimen a uno de los escándalos más oscuros de la historia moderna, a un nombre que todos conocen, a archivos que llevan años enterrados, y a una pregunta que millones de personas empezaron a hacerse en voz alta. ¿Fue esto una coincidencia o una advertencia? El nombre es Jeffrey Epstein, y lo que estás a punto de escuchar va mucho más allá de lo que los medios principales te están diciendo. Empecemos desde el principio, porque los detalles de este caso son tan precisos y tan fríos que necesitas entenderlos uno por uno para comprender por qué Internet colapsó con teorías sobre Epstein. Nancy Ellen Long nació el 27 de enero de 1942, en Kentucky. Tenía 84 años. Llevaba más de 50 años viviendo en Tucson, Arizona, en las colinas de Catalina Foothills, un vecindario tranquilo donde la mayoría de los residentes son parejas mayores jubiladas. Sus vecinos la describían como independiente, mentalmente alerta, devota. Todos los domingos iba a la iglesia sin falta. Tenía 3 hijos, Savannah, Annie y Cameron. Si no conoces a Savannah Guthrie, ella es una de las presentadoras más reconocidas de la televisión americana, coconductora del programa Today en NBC, la misma cadena que ha cubierto algunos de los casos más importantes de los últimos 20 años, incluyendo entrevistas directas con víctimas de Jeffrey Epstein. Eso es importante. No lo olvides. La noche del 31 de enero, Nancy cenó con su hija Annie en casa de ella. Su yerno, Tommaso Cioni, la llevó de regreso a su casa alrededor de las 9:48 de la noche. Esperó 2 minutos en el carro para asegurarse de que Nancy entrara sin problema. Luego se fue. Todo normal. Lo que pasó entre las 9:48 de la noche y las 11 de la mañana del día siguiente. Nadie lo vio, excepto esa cámara. A la 1:47 de la madrugada, la cámara del timbre de Nancy fue desconectada. A las 2:28 de la madrugada, la aplicación de su marcapasos fue desconectada de su teléfono. Alguien sabía exactamente lo que estaba haciendo. Alguien sabía que Nancy tenía un marcapasos. Alguien sabía que ese dispositivo podía rastrearse. Alguien planeó esto. A las 11 de la mañana del 1 de febrero, los miembros de su iglesia llamaron porque Nancy no había llegado al servicio. Nunca faltaba. Su familia fue a revisar. La encontraron ausente. Sangre en la entrada. Signos de que fue tomada por la fuerza. Llamaron al 911 a las 12:03. El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, declaró algo que heló la sangre de todos. Nancy fue secuestrada mientras dormía. En cuestión de horas, 400 investigadores del FBI, la policía del condado de Pima, aduanas y equipos de búsqueda y rescate tomaron la zona. Drones, perros, helicópteros. Revisaron cámaras del vecindario. Buscaron en cada esquina. Nada. Luego llegaron las notas de rescate. La primera llegó a Cold DB, una estación local de CBS en Tucson. Pedía pago en Bitcoin. Tenía una fecha límite. Contenía detalles específicos sobre la casa de Nancy y lo que vestía la noche que desapareció. Detalles que solo alguien que había estado vigilando podría saber. Los investigadores tomaron la nota en serio. También llegaron más notas, 4 correos electrónicos distintos. Uno de ellos decía, literalmente, sé lo que vi hace 5 días al sur de la frontera, y me dijeron que me callara. Sé quién es, y esa era definitivamente Nancy con ellos. El sur de la frontera, México. Una carta anónima, apuntando a que Nancy podría estar del otro lado de la frontera. ¿Era real? ¿Era una cortina de humo?
Los investigadores ni confirmaron ni negaron nada. El 7 de febrero, Savannah Guthrie apareció en video junto a sus hermanos Annie y Cameron. Sus palabras fueron directas. Somos una familia dispuesta a pagar. Necesitamos saber que está viva. Necesitamos prueba de vida. Por favor, comuníquense con nosotros. Después, mirando directo a la cámara, le dijo a su madre: todo el mundo te está buscando, mamá. En todas partes. América entera estaba viendo esto. El mundo entero estaba viendo esto. Y entonces el FBI Director Kash Patel publicó algo que cambió todo el tono de la investigación. El 10 de febrero, Kash Patel publicó en décimo las primeras imágenes del sospechoso. 4 fotografías en blanco y negro. Un hombre enmascarado. Guantes. Una mochila negra de 25 litros marca Ozark Trail Hiker Pack. Un arma colocada de forma extraña en una funda sobre la parte delantera de su cuerpo. El FBI también liberó videos de la cámara del timbre. Lo que ese video mostraba era perturbador en su nivel de preparación. El hombre tocó el timbre con suavidad varias veces, tratando de arrancarlo. Cuando no pudo, tomó hojas de una maceta y cubrió la lente. Pero el dispositivo ya había grabado suficiente. Los datos fueron recuperados. El 12 de febrero, el FBI actualizó el perfil del sospechoso. Hombre con complexión promedio entre 1,75 y 1,778 metros de altura. Bigote negro visible, aproximadamente 25 años. Las autoridades comenzaron a visitar tiendas de armas locales, mostrando el holster inusual que usaba el sospechoso. Se detuvo brevemente a un hombre para interrogatorio. Carlos, un repartidor, liberado sin cargos. Luego a Luke Daly, 37 años, con antecedentes por drogas. Vivía a 2 kilómetros de la casa de Nancy. Su casa fue allanada. Él y su madre de 77 años fueron interrogados por horas, liberados sin cargos, ninguna conexión con el caso. Un guante fue encontrado a 2 kilómetros de la casa. El FBI lo envió a un laboratorio privado en Florida para análisis de ADN. Los resultados llegaron pero no coincidieron con ningún perfil en la base de datos nacional, CODIS. Entonces, procedieron con genealogía genética, la misma técnica que identificó al asesino del Estado Dorado. El proceso puede tomar semanas. Hoy, 23 de febrero de 2026. Van 23 días. Nancy Guthrie sigue desaparecida. La recompensa total supera los $2,000 millones. El FBI tiene más de 55,000 llamadas registradas, y los investigadores están considerando reducir los recursos asignados, pasando el caso a una fuerza de tarea más pequeña. Nadie ha sido arrestado. Ahora viene la parte que hizo que todo Internet explotara. El 30 de enero de 2026, 2 días antes de que Nancy Guthrie fuera secuestrada, el Departamento de Justicia liberó más de 3 millones de páginas de archivos relacionados con Jeffrey Epstein. 3 millones de páginas. El escándalo más grande de abuso sexual y tráfico de personas en la historia americana moderno, destapado por completo. Los archivos revelaban una red de personas poderosas que rodeaban a Epstein, políticos, empresarios, figuras del entretenimiento. Los documentos internos del FBI mostraban diagramas de víctimas, timelines de abuso, nombres que nunca habían sido procesados criminalmente. Y 2 días después, la madre de Savannah Guthrie fue secuestrada. Simple coincidencia. Para millones de personas en redes sociales, absolutamente no. La conexión empezó a circular en Exis el 12 de febrero. Una cuenta conservadora publicó con más de 1 millón de vistas. La compañía del esposo de Savannah Guthrie aparece listada como coconspirador en los archivos de Epstein, FGS Global. Por si te preguntas por qué, en este preciso momento, secuestraron a la madre de Savannah Guthrie. El post llegó a 1,3 millones de vistas, 25,000 likes. En TikTok, una cuenta llamada @JeffreyFiles publicó un video diciendo: me están diciendo que secuestraron a Nancy Guthrie, de 84 años, justo cuando salieron los archivos de Epstein, mientras que su hija hizo una gran entrevista con las víctimas de Epstein. Piénsenlo.
Ese video llegó a 430.000 vistas. En Threads, usuarios escribían: Trump y sus esbirros secuestraron a Nancy Guthrie como advertencia a la prensa. Ese post llegó a 160.000 vistas en un día. En la semana del 10 al 17 de febrero, se registraron 75.012 publicaciones, combinando las palabras Guthrie e Epstein, que generaron un total de 17.4 millones de visualizaciones. 17.4 millones. Pero aquí es donde tienes que poner atención, porque lo que estés viendo en redes es una mezcla de verdad, exageración y mentira calculada. Y entender cuál importa más de lo que crees. La parte que es real. Savannah Guthrie sí entrevistó a víctimas de Epstein. Específicamente entrevistó a Virginia Giuffre, quien es posiblemente la sobreviviente más conocida del caso Epstein, la misma mujer que demandó al príncipe Andrés de Gran Bretaña. Esa entrevista fue para NBC, fue vista por millones, y fue una de las piezas periodísticas más impactantes en la cobertura del caso Epstein. Eso es real, está documentado, nadie lo niega. La parte que necesita contexto: los archivos de Epstein fueron liberados el 30 de enero. Nancy fue secuestrada el 1 de febrero. ¿Es eso una coincidencia? Podría serlo, pero la mente humana no cree en coincidencias de ese calibre fácilmente. Y esa desconfianza tiene una historia larga y válida cuando se trata del caso Epstein. La parte que es falsa: FSS Global, la empresa donde trabaja Michael Feldman, el esposo de Savannah, no aparece en los archivos del Departamento de Justicia. Búsqueda directa. 0 resultados. El único Michael Feldman mencionado en los documentos se identificó como físico teórico, y claramente no es el mismo hombre. Snopes, PolitiFact y Newsguard verificaron esto independientemente. La afirmación es falsa. Pero hay algo que esos mismos verificadores de hechos no pueden responder, y que es la pregunta que debería mantenerte despierto. ¿Quién empezó este rumor específicamente y por qué en este momento? El rumor original sobre FSS Global fue rastreado hasta una cuenta de décimo llamada Paul White Gold Eagle, que se describe a sí mismo como practicante espiritual y maestro, no como periodista, no como fuente de inteligencia. Una persona sin credenciales verificables lanzó una afirmación que alcanzó 13 millones de vistas en 4 días. En el mundo post-Epstein, eso es un arma de información. Y en el caso de Nancy Guthrie, esa desinformación tuvo consecuencias reales. La familia Guthrie fue acusada públicamente de estar involucrada en el secuestro de su propia madre. El sheriff Chris Nanos tuvo que hacer una declaración pública diciendo literalmente: la familia Guthrie ha sido totalmente exonerada. Sugerir lo contrario no es solo incorrecto, es cruel. Entonces, ¿qué está pasando realmente aquí? Existen 3 capas en este caso que muy poca gente está viendo juntas. Primera capa: el secuestro es real. Nancy Guthrie fue tomada de su casa por la fuerza, en la madrugada del 1 de febrero, por al menos una persona, posiblemente más. El crimen fue planeado. El perpetrador desactivó cámaras. Conocía la rutina de Nancy. Hay sangre de Nancy en la entrada. Hay ADN del sospechoso siendo procesado ahora mismo con genealogía genética. Esto no es fabricado, es un crimen real. Y Nancy Guthrie, una mujer de 84 años, dependiente de medicamentos y un marcapasos, sigue sin ser encontrada. Segunda capa. La conexión Epstein es una teoría sin evidencia directa, pero surgió en un vacío de información durante uno de los momentos de mayor tensión política en América. Los archivos de Epstein fueron liberados con 3 millones de páginas que aún no han sido completamente analizadas. Hay nombres en esos archivos que no han enfrentado consecuencias. Hay poder en esos archivos que tiene razones para temer al periodismo. Savannah Guthrie entrevistó a Virginia Giuffre. Eso es periodismo real con consecuencias reales. ¿Significa que el secuestro está conectado? No hay prueba. Pero la pregunta no es absurda. Tercera capa, y esta es la que más preocupa. Vivimos en un momento donde la desinformación se mueve más rápido que la realidad. Un hombre sin credibilidad lanzó una afirmación falsa sobre FSS Global.
Esa afirmación llegó a 174 millones de personas en una semana. Los investigadores fueron inundados con 55,000 llamadas, la mayoría teorías y opiniones, no pistas reales. El sheriff tuvo que pedir públicamente que la gente dejara de llamar con teorías. Y Nancy Guthrie sigue desaparecida. La pregunta no es solo quién secuestró a Nancy. La pregunta también es, en un mundo donde la desinformación puede colapsar una investigación, ¿quién se beneficia del caos? Hoy es 23 de febrero. Van 23 días. El FBI continúa procesando el ADN del guante. Los investigadores están identificando más prendas del sospechoso vistas en el video. El grupo mexicano Madres Buscadoras de Sonora está buscando a Nancy al sur de la frontera. Hay un anónimo que donó fondos adicionales, llevando la recompensa total a más de $202,500. Savannah Guthrie publicó en Instagram: "Nunca vamos a rendirnos en buscarla". Su hermano Cameron dijo: "Quien tenga a nuestra madre, nunca es tarde para hacer lo correcto". Y el sheriff Nanos dijo algo en una entrevista con Reuters que resume todo este caso de manera que debería pararte en seco. Ese individuo en el video es a quien estamos buscando. Ese es el único punto de enfoque. Una persona, enmascarada, armada, con una mochila de 25 litros, que desapareció en la oscuridad de Tucson con una mujer de 84 años, que necesita medicamentos para sobrevivir. Jeffrey Epstein murió el 10 de agosto de 2019 en una celda de la Prisión Federal de Nueva York. Oficialmente, suicidio. Pero 3 años después de su muerte, las preguntas no han parado. Los archivos del Departamento de Justicia, liberados el 30 de enero de 2026, confirman que la red de Epstein llegó a lugares y personas que el público nunca imaginó. Esa red tenía acceso a poder, a información, a silencio. Savannah Guthrie pasó años cubriendo ese caso. Entrevistó a quien se atrevió a hablar públicamente contra esa red. Y 2 días después de que esos 3 millones de páginas fueran liberadas al mundo, la madre de Savannah fue arrancada de su cama en la madrugada. ¿Es una conexión? Las autoridades no la han establecido. No hay evidencia pública que lo confirme. Pero hay algo que sí es verdad. Algo que está documentado, verificado y que nadie puede negar. El timing de este crimen es extraordinario. La preparación del sospechoso es extraordinario. El silencio que rodea el caso, 23 días sin un arresto, es extraordinario. Y mientras el mundo debate teorías en redes sociales, mientras la desinformación alcanza 17 millones de vistas, mientras los investigadores reciben llamadas de personas compartiendo premoniciones en lugar de pistas reales, una mujer de 84 años con marcapasos sigue en algún lugar que nadie conoce. Necesita sus medicamentos. Lleva 23 días sin ellos, o con quien quiera que la tenga dándoselos. O no. Esa es la realidad del caso Nancy Guthrie. No la teoría, no la narrativa, la realidad. Y si tienes información real, no teorías, no opiniones, el FBI tiene un número: 800-CAL FBI. La recompensa es de $2,000 millones, porque en algún lugar esta noche, Nancy Guthrie sigue esperando que alguien la encuentre.